hace un siglo que nacía la Federación Regional Cantábrica de Fútbol. Se creaba un marco regulador de un deporte que en el Reino Unido, ya en 1857, registraba la fundación del Sheffield Football Club. La primera filmación se llevó a cabo 30 años más tarde, en un entrenamiento posiblemente del Arsenal. Poco después, en 1898, encontramos al asturiano Luis Adaro formando parte del equipo de un colegio en Suiza, cuando España le decía adiós a sus colonias en ultramar, Puerto Rico, Cuba y Filipinas. A punto de finalizar la regencia de María Cristina y de que Alfonso XIII ocupara el trono, llegaban a Asturias los primeros balones. Lo hacían en los baúles de aquellos que estudiaban en el extranjero. Personajes como Ramón Fernández Arenas o Eusebio Abascal en Avilés, Aniceto Sela y Rafael Altamira en Oviedo, o el propio Luis Adaro y los hermanos Álvar González en Gijón, impulsaron la práctica del nuevo deporte. Eran años en los que la terminología inglesa se imponía en las crónicas. Team Blue, Kick-Off, Referee, Sport, Match. Las playas eran lugar idóneo para iniciarse en la práctica de este nuevo deporte, pero no únicamente. Así en Avilés, los praos de Pachulín y del Carnero fueron los espacios elegidos. En Gijón, la Guía o el Prao Redondo, entre las actuales calles de Magnus Blistac y Avenida de Portugal. En Oviedo, la cita era en el campo de maniobras de Yamaquique. En ese campo jugaban el partido, se ponía una silla donde las señoritas más de alta sociedad de Oviedo pudieran apreciar lo que era el nuevo deporte. Comenzaban a disputarse también encuentros entre equipos de estas ciudades. A principios de siglo no llegaban a 200 los futbolistas en Asturias. En 1956 las licencias sumaban 2.389. En el 82 ya eran 10.000. En la actualidad la federación gestiona 26.000. Llegaba el fútbol también a las salas y al interior. En Mieres los jóvenes jugaban en los terrenos que ahora ocupa el barrio de Santa Marina. Y los langreanos lo hacían en los Llerones de Sama, junto al río. Anselmo López, apasionado del fútbol, portero y presidente del Sporting de Gijón, impulsó en 1913 un proyecto para agrupar clubes asturianos y posteriormente desempeñó un papel importante en el nacimiento y desarrollo de la Federación Asturiana. Yo jugué en el año 1913 en el equipo Real Estadio. Me llamaba Pepín Roces y tenía un mote que me llamaron el rey de los alcaldes. El rey de los alcaldes porque había una parada, yo jugaba de portero, y cuando había una parada fácil, a pesar de venir el balón con mucha fuerza, yo despejaba con los dos codos hasta el centro del campo. Y de ahí me llamaron el rey de los alcaldes porque yo lo copié de un jugador obetense. Estuvo en el extranjero muchos años, en los entrenamientos él hacía cuando venía a pasar el verano, y yo cogía esa jugada y claro, yo despejaba más fuerte con los dos codos que despejando de puño. Mientras crecía la afición al fútbol, la Gran Guerra sacudía a Europa y en España, el conde de Romanones se hacía cargo de la presidencia del Consejo de Gobierno por segunda vez. En 1915 nace la Federación Regional Cantábrica de Fútbol, presidida por Fernando Fernández Quirós, integrándose en la misma 5 clubes que ingresaron 25 pesetas cada uno como anticipo para cubrir gastos. En 3 meses se sumaron otros 5 clubes más. El Club Asturias de México es un ejemplo de cómo los emigrantes ejercían su asturianía al otro lado del Atlántico. Varios clubes se mantuvieron durante décadas. Este fue uno de ellos. Otro, el Donora, en los Estados Unidos.
La primera selección asturiana de fútbol se formó en 1917 y participó en la Copa Príncipe de Asturias en su tercera edición, ganando el título en 1923. Desde entonces, sumando oficiales y amistosos, se han jugado otros 19 encuentros. Desde el verano de 1936 hasta diciembre del 2000, un largo paréntesis en el que solo se disputaron encuentros de selecciones de categorías inferiores. Asturias reaparecía en el nuevo Carlos Tartiere de Oviedo frente a Macedonia, imponiéndose por 1-0. Están en el terreno de juego el presidente del Principado, los capitanes, el trío arbitral, también Antón, Tinín y Luis Oliver. No sabemos, desde aquí no lo vemos bien nosotros, quién va a ser el que golpee el balón en este saque de honor inicial. En Asturias, las escuadras son cada vez más compactas y caminan con paso firme hacia el futuro. En 1918, la Federación reforma sus estatutos y pasa a denominarse Federación Regional Asturiana de Clubes de Fútbol. Poco después, en el año 22, se sustituiría el término inglés fútbol por el español escrito con U. Algunos jugadores comienzan ya a hacerse famosos. Es el caso de Óscar. En el estadio, cuando jugaba de portero, pues yo me entrenaba delantero centro. Y había directivos que viéndome jugar delantero centro, tirar a la puerta y que tenía buenas predisposiciones, pues querían que jugara delantero centro como yo. Pero hubo otros que no. Y entonces, contra mi voluntad, seguí jugando de portero. Y la sorpresa fue cuando, más adelante, con el tiempo, pues llegué a ser suplente de Zamora en varias ocasiones, en un puesto en el cual yo nunca tuve, en fin, interés en jugar. Los primeros asturianos en jugar con la selección española lo hicieron en 1921. Fueron el centrocampista Meana y el defensa Pololo. Vemos a este último estrechando la mano a Santiago Bernabéu. El futuro presidente del Real Madrid había sido destinado a Oviedo como integrante del Cuerpo de Contabilidad y Hacienda y jugó durante algunas semanas con el Real Stadium. En algunas entrevistas de la época lo ha recordado. Se quería muchísimo Oviedo, muchísimo, de los asturianos. Era encantador, era una persona única. El fútbol se asentaba y las rivalidades se daban principalmente entre equipos de la misma localidad o concejo, algo que cambiaría en breve y en parte. El máximo mandatario del Deportivo precisamente era José Tartiere, padre de Carlos Tartiere, que era simpatizante del estadio. Primo de Rivera daba un golpe de Estado en 1923, forzando a Alfonso XIII a nombrarle jefe de gobierno. Esto sucedía 3 años antes de que se fusionasen el Deportivo Ovetense y el Stadium, naciendo el Real Oviedo. En la temporada 26-27, frente al Sporting de Gijón, ya se llenaba con 8.000 personas el campo de Teatinos, recaudándose 25.000 pesetas. En el fútbol yo creo que es muy bonito los sentimientos de Oviedo y Gijón y Oviedo, que cuando hay un partido pues que cada uno defienda a lo suyo. Yo eso lo veo perfectamente porque es bonito, pero después de un terreno de juego, de lo que pasa en un terreno de juego y todo eso, yo creo que después tenemos que ser asturianos todos, y no tener a veces pues esas peleas que tenemos que no nos conducen a nada. Yo de crío, que íbamos al catecismo a Santullán, San Julián de los Prados, y allí don Francisco, que era el cura, el párroco,
tenía mucha afición al fútbol. Y allí nos enseñó, en el patio que hay delante de la iglesia, nos enseñaba a jugar y entonces empezamos a jugar allí. Luego ya hicimos un equipín. Que en los prados no nos dejaban porque era para el ganado. Solo había una señora que nos dejaba, después de segar la hierba, pues entonces sí, nos dejaba un mes o dos allí, pero más nada. Y luego íbamos a la sierra donde está la cerca lechera, que aquello era común, y allí ya jugaba todo el mundo a un prado. Puedo hablar del primer equipo con camisetas que jugué. Fue uno en el colegio, que jugó el equipo del colegio contra sabe Dios quién, que no toqué un balón. En el partido no toqué un balón. Y uno que me vino con la portería contraria sola, y dije yo, esta es la mía. Había salido el portero y no di al balón. Como deportista me hice en la calle de Avilés, persiguiéndome la policía, porque cuando había un partido ahí me apuntaban. Fíjate si tengo una anécdota muy simpática, que a los 16 años marché para Sevilla y tenía tanta fama de jugar por la calle que a mi madre le seguían echando multas de que me habían visto jugar. Y yo, mi fío, pero ¿cómo vas a echar una multa a mi fío que lleva 6 meses en Sevilla? O sea que ya los guardias municipales de aquí a Avilés ya me perseguían por todos los sitios. Yo vine de Cangas de Onís a Oviedo cuando tenía 12 años, allí di las primeras patadas en el viejo campo de Santa Cruz y iba a presenciar los entrenamientos y los partidos del Cánicas antiguo. Yo sigo siendo un aficionado, un seguidor del Cánicas y sigo viendo siempre los resultados del Cánicas todos los fines de semana. Yo jugaba en cualquier sitio, en cualquier prado. Detrás de mi casa había justo un prado y ahí la infancia más feliz que yo tuve era una pelota y un prado. Y después empecé a jugar desde muy crío en el Venecia Oñón y jugaba también en el instituto, con el equipo del instituto. Y después un día fui a hacer una prueba al caudal juvenil, ya más adelante. Me hizo la prueba Goyín, el que fue futbolista del Oviedo, que era un futbolista mítico, y cogióme y entré en el caudal juvenil y allí al lado de un monstruo como Tati ya me dio cuenta de lo que era jugar al fútbol y los que éramos aficionados simplemente, ¿no? Cuando yo veía correr a Tati, que era capaz de jugar un partido por la mañana y otro por la tarde, y uno jugaba uno y ya estaba derrengado hasta el lunes, ya me di cuenta yo de que había categorías en eso. Recuerdo que fui a entrenar, a intentar jugar, pues como cualquier niño. Y el entrenador, en su sabiduría, al acabar el entrenamiento, me preguntó si yo era zurdo y le dije que no. Y entonces él, acto seguido, me dijo, es que parece que tienes 2 piernas izquierdas. Y en ese momento pues descubrí que el fútbol no era mi deporte. Otro acontecimiento importante tuvo lugar en 1928. La selección española jugaba por primera vez en Asturias. El encuentro amistoso se disputó en el campo del Molinón, finalizando con empate a 1 gol. La tribuna inaugurada en este partido ardió en 1931, el mismo año en el que se instaura la Segunda República en España. Un año después, en Oviedo, abre sus puertas al público el Estadio de Buenavista, también con un partido internacional que enfrentó a España y Yugoslavia, con un resultado final de 2-1 y con una prensa que destacaba la gran afluencia de visitantes a la capital. En 1934, el avilesino Guillermo González del Río, campanal primero, se convierte en el primer asturiano en jugar en un mundial, el de Italia. En el encuentro conocido como la Batalla de Florencia, que enfrentó a España con los Azzurri, no se pasó del empate a 1 gol, con falta previa a Zamora, como veremos en las imágenes. 7 de los 11 jugadores españoles acabaron lesionados.
Campanal I debutó al día siguiente en el partido de desempate y lo hizo marcando un gol que anularon por dudoso fuera de juego. Italia ganaba a los españoles por 1-0. Campanal I acabó convirtiéndose en el máximo goleador de la historia del Sevilla, club al que llegó procedente del Sporting. A los 20 años fui internacional y a los 23 fui capitán de la selección nacional. Internacionalmente, en mi mejor época dejé de ser internacional por la marcha del club. O sea, fíjate si influye mucho un jugador internacional el estar en el Madrid o estar en un equipo modesto, en el Granada, o por muy bueno que sea, allí es muy difícil que juegue. En aquella época jugaban los del Madrid, tenían una prioridad, y los de Barcelona, o sea, los equipos punteros. O sea que dejé de ser internacional a la mejor edad mía, a los 25 años. Nunca había un partido de más dureza y leña en la historia del fútbol que el partido de Turquía de la eliminatoria de 1954. Fue terrible, aquello no era fútbol, era lucha libre, era todo. Yo me puse igual que aquellos. De hecho, yo me hice igual que los turcos, yo me cargué a todos los turcos que pude. Como tenga que salir a atender a alguno, me daba hasta cierto respeto. Imagínate si hubiese sido futbolista, tuviese que jugar esa final. Yo creo que no hubiese dado ni un pase al compañero, ¿no? Entonces había una tensión tremenda. Y me acuerdo en el descanso de la prórroga, cuando había todavía más tensión, porque imagínate el momento tal, me acuerdo que salieron los jugadores a beber agua y a hidratarse un poquillo, y me acuerdo comentar con Xavi Hernández, que me dijo: tranquilo, que no llegamos a los penaltis. Es que me quedé con esa frase. Lo dijo con tanta seguridad en sí mismo. Hombre, veo que Xavi sí. Yo estaba viendo ya los penaltis, de hecho en el banquillo, cuando estás en el campo tienes más confianza, ¿no? Yo ya estaba en el banquillo, que me habían cambiado en la prórroga, y estábamos ya un poco hablando de por dónde iban a ir los tiros, de quién tiraría, etcétera. Pedimos precisamente un sábado jugar en Ganzábal, pues yo jugaba de portero, pegaron muchos balones en mí, y ese día pues el Felguera, que era el filial del Círculo Popular, pues se interesó y quiso que a ver si al día siguiente podía jugar, porque el portero que tenía titular estaba lesionado y que el otro que estaba enfermo y tal, ¿vale? El caso es que efectivamente jugué con la Felguera. Me ofrecieron 50 pesetas por cada partido que jugase, eso sí me acuerdo. Bueno, yo fui jugador del Sporting en el equipo filial de los 15 a los 18 años, y luego después con 18 años pasé al primer equipo, en el que estuve 10 años, 8 años, 10 años en total en la entidad. Estudiando en Oviedo, pues se fundó lo que ahora se conoce como el Universitario. Era un club que estaba compuesto por estudiantes de la Universidad de Oviedo, y entre ellos estaba el famoso de Diego, que mucha gente lo recordará, que después jugó en el Real Madrid. Había jugadores de cierta entidad, y estuve ahí 2 años, o 3 años me parece. Cuando empecemos a jugar la bandera y yo, que empecemos desde muy pequeñinos juntos, pasamos todas las épocas durante unos cuantos años hasta llegar al Madrid, hemos ido juntos de la mano. Primero el equipo de barrio de Pando Nuestro, luego la Nava, después pasemos a la Cruz Blanca Juvenil ya federados, y de ahí a la Unión Popular de Langreo, y de Langreo al Madrid. Si nos remontamos a mis inicios en infantiles, solo tuve una experiencia que fue en el Alfonso II, que en aquel momento se jugaban los campeonatos escolares, y eso tenía 12 años, ¿no? Ahí jugué una temporada, pero como las notas no eran muy buenas, pues mi padre me sacó y no me permitió jugar hasta los 16. Que un día un amigo de mi padre
le dice, oye, tú chaval, ¿por qué no lo dejas jugar? El Astur está haciendo pruebas, quiere buscar gente nueva. Yo tenía 16 años, era juvenil ya, y fuimos a hacer una prueba. Fui a hacer una prueba con el Astur y salió tan bien que ya me cogieron. Jugando en los parques, en las plazas, en cualquier sitio. Y bueno, pues el primer equipo Benjamín que hace en el Luarca, el Marino del Luarca, pues empiezas ya a jugar un poquito en serio y luego ya formo parte de todas las categorías inferiores del Luarca Club de Fútbol hasta llegar al primer equipo, que tenía hasta los 18 años aproximadamente, y ahí es cuando el Sporting se fija en mí y me ficha para formar parte de su equipo filial. Y ahí ya empieza un poquito una carrera futbolística un poquito más en serio, ¿no? Luego lo vas puliendo, pero en la edad de niño, en esos campos de barro, como tú dices, en Langreo, luego en el Sporting, bien, pues pienso que una infancia muy feliz, una forma de jugar a fútbol muy feliz, muchísimos amigos que sigo manteniendo, que es al fin y al cabo lo más importante, y creo que el carácter de David Villa pues se ha forjado en esos campos. Jugabas en el barrio con los niños y bueno, se le ocurrió tuvo una buena idea el que fue mi primer entrenador de hacer un equipo de fútbol, y bueno, él sabía que jugaba allí con los niños y bueno, le gustaban las maneras que tenía y me ofreció meterme en un equipo femenino. Fue corta mi carrera deportiva o mi carrera futbolística, duró solamente 10 años por una cuestión laboral, ¿no? Empecé con 12 y a los 22 al empezar a trabajar tuve que dejar de jugar, pero la verdad que bueno, pasé por todas las categorías y tuve la oportunidad de vivir la experiencia de jugar los últimos 4 años en la máxima categoría. Volvamos a 1934. En octubre, revolución en Asturias. Menos de 2 años después comienza la Guerra Civil. Ambos episodios dejan cicatrices. En el periodo 36-39 se suspendió la Liga, aunque la actividad futbolística no se perdió del todo. Finalizado el conflicto, equipos como el Real Oviedo se encuentran con un Lángara en el exilio y con figuras como Emilín o Herrerita cedidos al Barcelona. El estadio de Buenavista estaba destruido. Día de San Fermín, 1940, domingo. En Vallecas, el Stadium de Avilés se hace con un título nacional. Ya en 1920 el Stadium avilesino se había convertido en el primer equipo de Asturias en lograr un título nacional ganando el campeonato de segunda categoría. En 1941, cambio de nombre y de escudo. La federación se convierte en la Astur Montañesa de Fútbol, incluyendo junto con Asturias a Burgos, León, Palencia, Salamanca y Santander. Los desplazamientos en segunda división, si íbamos a Barcelona, teníamos que salir el viernes a las 8 de la mañana y llegábamos el sábado a las 9 de la noche a Barcelona. No había autovías, eran carreteras y malas carreteras, había que salvar puertos, había que, bueno, y claro, los autocarros también eran bastante eficientes. Marché un 12 de septiembre de 1948 y entré por Río Guadalquivir el 16 del Bilbao Bés, o sea, 4 días tardé. O sea que soy el único jugador de la historia del Sevilla que entró por el Río Guadalquivir. Estando en el Sevilla me quiso fichar el Madrid, el Barcelona, el Inter, que me quiso llevar el Herrera, el Milán también, pero el Sevilla había un presidente que era Ramón Sánchez Mejuán que decía que yo no me marcharía nunca del Sevilla. Yo llegué allí con unas facultades físicas enormes, pero técnicamente me vi al lado de Bentancur Agustín, muy pobre, me vi muy mal. Estaba años luz de ellos, de sacar con la mano, de pegar algo con el pie. En esa época nadie nos enseñaba. O sea, teníamos un entrenador para los 25 de la plantilla. Y en aquella época nadie te enseñaba nada, cómo tienes que parar un balón, blocarlo, no blocarlo, de amortiguarlo, ni nada, de nada. Ahí tirate a puerta y arréglate como puedas. Así que es verdad que la afición era una afición que estaba muy encima, sobre todo del juego de línea. Hay anécdotas famosas, ¿no? O sea, dicen ¿no? que los árbitros que se cohíban, pero mira, yo la verdad te soy sincero, el recuerdo que más como jugador que casi más me marcó fue un partido titánico, el Buelna descendido,
y nosotros estábamos jugando el descenso. Y ahí con un árbitro, que no voy a decir el nombre, y descuenta 12 minutos, y pasando 12 minutos de la hora marca gol el Vuelda. Y perdimos 1-0. Quiero deciros que la presión del público tampoco podía ser muy grande. Además, juez de línea Cadavieco, con 17 años. Cuando fuimos todos ahí a reclamar fuera de juego y él se mantuvo que no fue fuera de juego y no anuló el gol. Quiero decir que tanta presión no había cuando en ese partido que nos jugábamos el descenso, pasando 11 minutos, un equipo descendido nos mete gol y perdimos 1-0. En 1952 se recupera la denominación de Federación Asturiana de Fútbol y su ámbito de actuación se circunscribe de nuevo a la provincia. Ya hemos hablado de Manolo Meana como internacional. Hay que añadir que en 1957 se hizo cargo de la selección española de fútbol y posteriormente sería el primero en dirigir a la selección sub-21. Aquí le vemos a hombros de jugadores del combinado nacional. Campanal segundo, entre ellos. En 1959 se crea el Comité Regional de Preparadores, con 6 afiliados. Hoy son más de 1.400. 10 años antes había comenzado ya su andadura la Escuela Regional de Preparadores. Se denominaba curso, o sea, entrenador de nivel juvenil y regional. Eran los dos, ¿no? Veníamos los sábados por la tarde. Recuerdo a Mijares como profesor, que fue jugador del Sporting. Recuerdo a Ricardo Vázquez Prada, que también era entrenador nacional y director de Región, el periódico Región. Ni un presidente ni un director de una escuela de tal, por sí mismo, como no tenga colaboradores que efectivamente lleven a cabo la política que se establezca, yo puedo decir que tuve la gran suerte de contar con unos profesores que la mayoría siguen, independientemente de su magnífica competencia, pues su seriedad y su honradez, que eso es para mí fundamental. No solo los que fueron jugadores, sino también en otras actividades como otras disciplinas, como es la medicina, como es la psicología, como es otras cosas, que la preparación física. Es un maestro de maestros, Pepe Noval, y yo he trabajado con él en la escuela de entrenadores y he sido muy feliz, sobre todo por el gran respeto que él tiene por el formador y también por la gran confianza que tiene en la formación. Para mí el fútbol asturiano prácticamente ha significado el paso, sobre todo definitivo, de entrenador. Terminé allí mi carrera de jugador, allí hice el curso de entrenadores y a partir de ahí, bueno, pues empecé a entrenar en Santander, en los equipos juveniles, las prácticas, y me dieron la oportunidad de ir a Langreo. Yo he tenido en esa mucha fortuna, porque mis primeros pasos que los di en Asturias, tanto en Langreo como luego en Oviedo y en Gijón, en fin, tuve gente, en fin, que confío mucho y bueno, pues las cosas siempre se hacen más sencillas. Tengo un recuerdo imborrable.
Hay dos estamentos, la Escuela de Entrenadores, que es la que principalmente titula a los entrenadores en los distintos niveles. Y luego el comité, que es el que actualiza, hace una actualización y una perfecciona, ¿no?, esa formación a través de charlas, jornadas y congresos. La principal labor del comité de entrenadores es asesorar y defender a los entrenadores cuando surge algún conflicto con los clubes, ¿no? Los entrenadores, lógicamente, si son cesados por un club, el comité de entrenadores se tiene que poner en contacto con ellos y se pone a su servicio y defiende los intereses del entrenador, ¿no?, principalmente, ¿no? Yo tuve alguna vez algún presidente de algún club me dice, no, es que tú asesoras a los entrenadores. Lógicamente, yo tengo que asesorar a los entrenadores, no voy a asesorar a los clubes, asesoro a los entrenadores, los asesoro en lo que tengan firmado en el contrato federativo. Lógicamente, lo que no tengan firmado yo no puedo, ahí no hay defensa posible. Y esa es la principal labor que tiene el comité, asesorar y formar a los entrenadores, ¿no?, con cursos y congresos de actualización que hacemos todos los años. Bueno, antes ibas a pecho descubierto, quiere decir que tú ibas a un equipo y, bueno, te ponían cerquita de ti uno que normalmente también quería ser entrenador, que, bueno, te ayudaban todos por inercia, ¿no? Me refiero. Ahora es distinto, porque ahora ya se va en equipo, se va en grupo, se va con una mayor confianza. El entrenador tiene mucho más tiempo para ver, para reflexionar, para trabajar. A mí me llama un día Lobo Carrasco, año 96, y me dice, oye, ¿te apetecería venir a jugar un torneo de fútbol playa a San Juan, en Alicante? Pues llevamos una sorpresa porque era complejo, ¿no? Vamos a entrenar, en aquel grupo estábamos no solo Lobo Carrasco, estaba Miguel Ángel Ruiz también, del Atlético de Madrid, estaba Abel Resino de portero, estaba Gordillo y Estella y yo. La evolución fue constante y sobre todo porque pasamos de exjugadores profesionales ahora a verdaderos especialistas, ¿no? Tengo la suerte de tener un buen equipo, tengo jugadores ya que son reconocidos a nivel mundial y realmente lo que buscamos es eso, la formación de verdaderos especialistas, aunque durante el año la mayoría combinan lo que es la práctica del fútbol playa con el fútbol 11 o el fútbol sala, pero hay otros que, yo tengo dos casos ahora concretos, que el portero y Llorens, un jugador que estuvieron los dos nominados entre los 5 mejores jugadores del mundo, que su dedicación durante todo el año es exclusivamente al fútbol playa. El Real Oviedo participó en julio de 1962 en Nueva York en la Liga Internacional de Clubes, en sus filas, entre otros, Paquito y José María. Hoy es muy difícil buscar a dirigentes que se dediquen y se preocupen de los equipos modestos. Muy difícil porque se necesita un gran sacrificio, un gran esfuerzo personal, familiar, etc. No hay socios, no hay colaboración, no tiene público siquiera. Después pues que está luchando ahí por tener algo, por pelear y luchar y que dure. Mi padre lleva desde, yo creo que haciéndose cargo de todo desde el 57, con lo cual hizo de tesorero, de secretario, de limpiabotas, de todo. Es un virus ya que tenemos que no somos a vivir sin él y nos sacrificamos y luchamos y en vez de andar por ahí pues no sé, de juerga o corriendo o gastando el dinero en otras cosas, lo gastamos en esto. Yo entré en la directiva del Oviedo con Enrique Rubio Sañudo. Él consiguió que el Oviedo fuera representante en la federación de los equipos de categoría nacional. Y entonces el representante del Oviedo en la federación fui yo. Fui a entrenar al Turón, entrenaba mi querido amigo José Piquero, que en paz descanse, y no acababan de hacerme la ficha, tenía 24 años, 25, y digo, oye José, cuando me haces la ficha, dices, mira, voy a decirte una cosa, antes que me echen a mí, vale más que marches tú, y por lo tanto, bueno, ahí ya terminé mi ciclo en el fútbol, y ya entré en el mundo
muy rápido en el mundo directivo, y mis inicios fueron como directivo en la Unión Popular de Langreo, donde estuve 7 años. Fundé el ADA Langreo. No lo tuve como un club, sino como una escuela, como un recogimiento de chavales, porque allí jugaron chavales que estaban perdidos en el mundo y sin embargo pues hoy son paisanos. Cuando acaba el partido, la llamada siempre es la misma. Él te llama y te dice, ¿se marcó alguno o no? ¿Hubo tarjetas? ¿Se expulsaron a alguien? Le dices, por ejemplo, que no. Bueno, y ahora dime cómo quedamos. Es lo último que pregunta. Yo no quisiera verlo morir, quisiera morirme yo primero, pero... Del centro a la derecha, aguantamos lo que podamos. Tuviste gripe, aguantamos lo que podamos. Aquella liga se decidió en el último partido y con 5 protagonistas asturianos: José María del Español, Abelardo, que ganó el Trofeo Zamora, y Paquito del Valencia, Marcial del Barcelona y Alberto del Atlético de Madrid. En Sarriá, el Valencia de Di Stéfano cayó derrotado por 1-0. En el Manzanares, Atlético y Barcelona perdieron la liga al empatar entre ellos a 1 gol. Alberto cede sobre Irureta, este le devuelve el balón. Alberto, qué partido el del asturiano, el tiempo se echa encima, Alberto juega el balón, Luis está a punto de rematar pero no lo consigue. Atlético de Madrid 1, Fútbol Club Barcelona 1, Valencia campeón de Liga 70-71. Continúa fallando el cuadro mágico del Hispania por el lado de Marcet y de Valero. No comprendemos la flojísima actuación de estos dos jugadores en un... Está a punto de comenzar el partido, la expectación es imponente. Los equipos ya están disputando este interesante partido. Una vez más el fútbol modesto gana en adeptos porque hay muy buena entrada en el Hermanos Llana. En las fiestas del colegio fueron a jugar allí los padres de alumnos contra los profesores, y yo, que entrenaba al equipo del colegio, que no sabían, por ninguna parte salían los resultados, ni las clasificaciones, ni ninguna cosa de esa, pues se me ocurrió comentarle a Joaquín Manasé, que tenía un hijo en el colegio, que bueno, que lo que pasaba. Y digo, hombre, ¿cómo no hay nada de esto? Dijo él, oye, ¿por qué no haces tú una cosa, además que te gusta la fotografía, por qué no haces una cosa, por ejemplo, los miércoles, que es más flojo en el periódico, y haces un articulillo, lo documentas con algunas fotos, y bueno, pues así empezó. El penalti indirecto lo viví en el campo del Siero, en un Siero Ribadesella, en el que Fermín y Velázquez, pues uno picó el balón y el otro disparó a portería, y hubo un jaleo impresionante, porque incluso jugadores del equipo contrario decían que no era válido y demás, e incluso Daniel Suárez, pues que no sabía nada de lo que había pasado, cuando fue entrevistado, pues él dijo, no, era una cosa ensayada en los entrenamientos. El fútbol lo descubrí a través de Elenio Herrera, cuando empezó, bueno, iba a decir se casó, no había divorcio en ese momento, pero a través de que él empezó a convivir con mi madre, tengo hermanos, ¿no?, Elenio y mi madre, pues era de los equipos donde estaba Elenio. El Sevilla, el Barça y
en el Barça ya empezó a encargarme informes de otros equipos, pero cuando fue a Italia, entonces estuve 2 años haciendo informes tácticos para el Inter de Milán, de los equipos que se iban a enfrentar al Inter, y gracias a eso he hecho cine, porque fue el presidente Moratti, el padre del actual dueño del Inter, el que me financió las primeras películas. Aquí está. 3 años, 20.000 duros anuales, 3.000 pesetas de sueldo, aparte las primas. ¿Qué le parece? Y tú, chaval, ya sabes, la camisola listada con el 9 a la espalda es tuya. Ahora a meter goles, que es tu obligación. Ahora tú, Ignacio. Bien, muchacho, ha jugado fenómeno. Gracias. Ahora sí que estás en el buen camino. Y la lista de los seleccionados se hizo pública. A nadie sorprendió que se llamara, por ejemplo, al defensa del Sevilla Campanar. ¡Va a chutar! ¡No lo hace! ¡Y entrega Vita, que sin parar chuta! ¡Gol! Bueno, Pepe, cuenta cosas del pueblo. ¿Cómo están por allí? Bien. Vamos, como todos los pueblos. Allí nunca pasa nada. Ahora estaban floreciendo los melocotoneros. Vaya Sporting. Sí, hombre, que sí, que pasé la perra gorda. Que estaba clarísimo, que era un partido cantado, 3 lesionados, tú no vais a contar a 20. Es un partido que todavía no ha acabado, es igual. Quiero anunciaros que esta tarde en la playa a las 5 un famoso portero de fútbol dará un espectáculo. Habrá premios en metálico para quienes consigan meterle un gol. En un penalti, lo mejor, no pensar. Que piense el que va a tirar. ¡Chuli! A ver el 11. ¡Ven acá! ¿Quién cierra ahí? ¡Encima! ¡Pero! ¿Quién cierra? Por favor. ¡Ponga el banquillo, joder! No sabes ni colocar a los guajes en el campo, joder. No tienes ni esquema, ni nociones, ni puta idea, tío. ¡Retírate! Déjame en paz, por favor, déjame en paz. ¿Cómo que te deja en paz, chaval? Si estás estropeando a los críos, joder. Lleves toda la liga igual, ¿eh? Anda, retírate, que lo tuyo ya es la literatura. Pasa de mí y piérdete por ahí, ¿eh? ¡Chuso! ¡Chuso! ¿Dónde cojones habrá metido el conserje? Soy capaz de bañarme en seco, me cago en la guasa. Pues estoy pensando que ni me ducho ni hostias. Ahora mismo pillo el coche y sí, aprovecho para recoger a mi mujer, que la pobre, joder, habrá salido del ginecólogo. En 1977, el rey Juan Carlos I acepta la presidencia de honor de la Federación Asturiana para su hijo, el príncipe de Asturias, hoy Felipe VI. Mundial de España en plena transición. Asturias no solo aporta 2 sedes, también 2 futbolistas, Joaquín y Quini, además de los 2 centrales del Sporting, Jiménez y Maceda. La Argelia de Madjer y Belloumi
comienza sorprendiendo a Alemania y alzándose con el primer triunfo. A pesar de todo, un pacto entre austríacos y alemanes le da el pase a la siguiente ronda a ambas selecciones. En 1989 ve la luz la Escuela de Árbitros. Ya en 1916 se había creado el Colegio Regional. Hasta el momento se había llevado a cabo la labor formativa a través de cursos puntuales. Muchas veces me decían, ¿cómo eres árbitro? Si los árbitros no sé qué tal. Yo, pues a mí me gusta mucho arbitrar. Y yo tengo arbitrado 3 partidos en un día. Entonces, imposible, digo, sí, 1 por la mañana y 2 por la tarde. Y en muchos de ellos está mal que lo diga yo, pero en algunos de ellos no cobraba, porque me tenían que pagar los clubs, y los clubs andaban muy mal de dinero, y tenían que andar buscando dinero entre los directivos para pagarme. Por medio de un amigo que se llama Javier Fernández, que también era árbitro en aquella época, y me invitó un día hablando, ¿te gusta el fútbol? ¿Te gusta el arbitraje? Yo de arbitraje no sabía nada y sí me gustaba mucho el fútbol, con lo cual ha sido una forma de estar vinculado al fútbol, y por medio de su invitación me acerqué a la organización arbitral, a la delegación de árbitros en Oviedo, y me inscribí como árbitro. El presidente del antiguo comité, Miguel Romero, me dice, oye, ¿se hace falta árbitros? ¿Cómo no pasas las pruebas? Las pasé, realmente fue algo meteórico. En 3 años tuve el mejor expediente de España y en 3 años subí 6 categorías. Mi primer recuerdo de mi primer partido es que perdí el boli durante aquel partido 2 veces. Tuve que pedir el bolígrafo a un compañero que había ido a verme, y desde entonces ya he aprendido a cómo colocarle. Nunca se me ha caído nunca más en los 13 años que llevo. Y también recuerdo de aquel primer partido que tuve que amonestar al entrenador de aquel equipo de infantiles por decirme algún insulto machista en aquel momento. La formación que se da en la Escuela de Árbitros es intensiva, abarca fundamentalmente, está centrada en las reglas de juego, pero también abarca temas de ámbito federativo, temas de ámbito físico, y bueno, pues procuramos introducirles poco a poco en el mundillo del arbitraje, en la organización arbitral, a través de todas las temáticas que entendemos que un árbitro debe de controlar. Es un proceso que hoy día en las grandes empresas todo el mundo requiere para los altos dirigentes, es decir, que empiecen desde la cadena de producción y que vayan pasando por todos los departamentos. Pues en el arbitraje esto hace muchos años que sucede. Todos los árbitros tienen que empezar en las categorías inferiores y se va ascendiendo en función de la calidad de cada uno. De manera ordinaria hacemos un curso, y en ese curso, que hacemos simultáneamente en toda Asturias, en 7 puntos de Asturias, solemos tener en torno a los 120 alumnos para iniciar el curso. De esos 120 alumnos están terminando el curso una media de 60-65 árbitros, que son los que finalmente se incorporan al comité técnico. Mi labor al frente del Comité de Árbitros de Fútbol Sala consiste pues, dirigirlo, dar las ideas, los criterios que se establecen en Asturias, nombrar todos los partidos que se hacen a la semana, que son un total de 300 partidos. El Fútbol Sala, aparte de llevar la Liga Federada, lleva lo que se llama torneos escolares, que podemos pitar desde Cerredo hasta Llanes, hasta Luarca, todo eso lo llevamos nosotros. La formación de los árbitros, tienen 2 clases semanales de formación de media hora de duración, 2 días, uno el jueves y otro el viernes, y organizar que esto funcione. Yo creo que las probabilidades de que hombres y mujeres lleguen a un equilibrio en la máxima categoría es escaso, más que nada por el porcentaje de hombres y mujeres que están en esta afición o en este mundo. Eso sí, cada vez habrá más mujeres que sepan que pueden llegar allí, luchen y lo consigan. Lo tengo muy claro.
En Asturias tenemos 680 clubes de fútbol, 14.000 fichas y aproximadamente se celebran unos 11.000 partidos al año. Durante el verano sí que centramos nuestros recursos en la tramitación de licencias, ya que contamos con 26.000 afiliados, lo cual nos lleva mucho tiempo y mucho trabajo dedicado durante el verano, pero sí que durante la temporada nos dedicamos más a la organización de los partidos, ya que contamos con 650 partidos semanales, que conlleva pues la designación de horarios, de arbitrales, lectura de actas, sanciones, etcétera. Es decir, la Federación también cuenta con 9 selecciones territoriales, desarrollan innumerables actos, etcétera. Es decir, la Federación no solo tramita licencias, sino que también se juegan 18.000 partidos al año y gestionamos y organizamos 80 competiciones. Recuerdo perfectamente, era octubre de 1973. La Federación estaba situada en el número 13 de la Avenida de la Constitución. Llegué a una oficina donde no había más que hombres, yo era una chica muy jovencita, y el jefe de personal, que era el secretario general, pues era un señor que imponía mucho respeto, que era don Eduardo Rodríguez. Lo primero que hicimos cuando me eligieron presidente la misma semana, pues algo que puede significar a alguien al escucharlo, dice, bueno, ¿y eso qué es? Pues fue poner un teléfono de guardia. La Federación Asturiana de Fútbol desde el 94 tiene a disposición de los clubes un teléfono de guardia que sirvió de muchísimas cosas, muchas. Con la llegada de las nuevas tecnologías, la verdad es que me siento bastante orgulloso de que en el año 1999 fuéramos la primera federación territorial en tener una página web. Posteriormente también fuimos pioneros en el año 2001 en ofrecer un servicio de gestión por Internet a nuestros afiliados para que pudieran desarrollar sus trabajos sin tener que desplazarse a la federación. Poco a poco, estos últimos años hemos dado pequeños saltos de calidad hasta que en la actualidad tenemos un sistema de gestión integral totalmente online por el cual cualquier club puede desarrollar cualquiera de los trabajos que tiene que hacer la federación, tramitar licencias, visionar actas, reconocimientos médicos, etcétera, sin tener que desplazarse a nuestros locales, y lo puede hacer desde cualquier sitio, a cualquier hora y cualquier día. Ahora el trabajo es mucho más cómodo, no tenemos la presión de mucha gente ahí esperando a tramitar licencias, pero bueno, por otra parte se pierde el contacto directo con las personas que se conocen a lo largo de tantos años, pues siempre te quedan recuerdos de personas muy especiales. Me gustaría que la medalla de oro que no pudimos conseguir nosotros, si ellos la lograsen, porque creo que tienen un buen equipo para hacerlo, y más celebrándose aquí en su propio país, y después que lo viven con intensidad, porque es una cosa irrepetible. Puedo convivir con lo que puede ser mis ídolos en otros deportes, como puede ser baloncesto, atletismo. Entonces, pues estar allí al lado de esos monstruos de ese deporte y poder convivir al lado de ellos, incluso hablar con ellos, intentar comunicarte, pues creo que para mí, que soy tan joven, creo que es una experiencia que nunca podré olvidar. Si se consigue después de muchos años, lo recordaré con todas mis ganas, con todo mi orgullo, por supuesto. De jugadores tuve a Abelardo, que en este momento todos eran jóvenes, todos eran chavales que con una proyección grandísima, y mira dónde ha llegado. Quiero decir, estaba Luis Enrique, que fue un jugador fantástico, estuvo Manjarín, y luego en el cuadro técnico tuve a Miguel Sánchez, y por primera vez en el fútbol se incorporó la figura del psicólogo Jesús García Barrero, que desde el primer momento tuvo una acogida fantástica por parte de todos. Un equipo creo que muy bueno. Prueba es que la mayor parte de ellos luego todos siguieron en las selecciones internacionales, y la verdad es que el compromiso por parte de todos, pues tuvimos bastantes dificultades para iniciarlo, pero conseguimos ganar todos los partidos, y la verdad que el resultado final y luego el día ese del partido fue la mayor fiesta que yo he vivido en un campo de fútbol y que he visto en la historia.
jugar un europeo y encima eso, quedar terceras, ¿no? En aquella época era impensable, el fútbol femenino español estaba a años luz de todas las selecciones europeas, vamos, de todas. Y por las pocas licencias que teníamos y bueno, por las dificultades que teníamos para jugar al fútbol. Y bueno, aquello fue yo creo que fue el salto en cuanto al fútbol femenino para que hubiera más apoyos, para que se volcara un poquitín, en cuanto a instituciones y todo, se volcaran un poco con el fútbol femenino y pudiera salir adelante. Siempre me ha gustado mucho el fútbol y admiro al futbolista como un atleta privilegiado, porque es un deportista con unas condiciones innatas para realizar cualquier deporte, porque el fútbol requiere una coordinación muy alta. Entonces siempre me gustó mucho el fútbol. Los jugadores físicamente están mejor. Se evolucionó también en otras facetas también, por ejemplo, la parte nutricional, la parte fisiológica, o sea, decir que realmente el futbolista evolucionó, ¿no? Para jugar con garantías dentro de este deporte tan bonito hay que tener un mínimo de condiciones que den seguridad. Y este es un mensaje que yo lanzo a todo el mundo. Tengamos un buen reconocimiento médico y hagamos caso a nuestros médicos para poder jugar con las máximas garantías un deporte que es muy exigente. Yo busqué el acercamiento de los cuatro estamentos con la federación. La asamblea anual, yo siempre dije, es el sitio donde debemos decirnos las cosas, y después cuando haya un problema, en vez de criticarlo en la calle, al presidente, una carta, un escrito, una llamada. Yo estaba abierto a todo el mundo. Con los árbitros lo mismo. Los árbitros, pues igual, los árbitros se veía como una cosa allá, en un departamento estanco. No quería yo que hubiera, y no lo hay. Se consiguió. Estuve ahí 5 años, me dio ocasión a tratar con personas sencillas, pero muy trabajadoras, que lo daban todo por el fútbol, que el fútbol les costaba, que no tenían nada a cambio. Yo procuraba, como es natural, respetarlos a todos y oírlos a todos. Y nada, muy bien. O sea que yo fui feliz. Estaba en lo que me gustaba, además, que era el fútbol. Nosotros aquí dividimos el trabajo en dos partes principales. Una de ellas es el trabajo asistencial para controlar las lesiones que se producen a lo largo de la semana, en los encuentros y en los entrenamientos durante todo el año de competición. Y luego hay otra segunda parte, que es la prevención, que es ese control que se hace de reconocimientos médicos periódicos para evitar la aparición de enfermedades que puedan poner en peligro la salud del futbolista. La medicina entró en mi vida pues, desde pequeño también, igual que el fútbol, porque mi padre era médico en Luarca. Yo creo que si en ese momento de mi infancia me dices qué quería ser, antes que futbolista hubiese dicho médico. Formar parte de la Federación Española de Fútbol es un orgullo y me siento un afortunado por estar viviendo estos años que estamos viviendo con la selección absoluta, y ya te digo, espero que dure muchos años. Hay unas características anatómicas diferentes en cuanto al ángulo de la rodilla debido a la anchura de la pelvis y las características de la mujer. Primariamente no habría diferencias, pero sí hemos observado que en la mujer hay un índice mayor lesional en lesiones, en roturas del ligamento cruzado anterior.
Quizá el motivo pueda ser esa pequeña diferencia anatómica que tienen, y el segundo motivo, que se emplean con muchísimo más interés y se emplean mucho más en la disputa de los encuentros y de los entrenamientos. Se esfuerzan un poquito más. Sí, la verdad es que nos dábamos leña, sí. Es cierto que sigue siendo un deporte masculinizado, más practicado en hombres. Encima en todos los deportes, pero especialmente en el fútbol, que es el deporte rey en España, se complica mucho más, ¿no? Porque parece que todos los niños juegan a fútbol y las niñas solo juegan aquellas que les gusta realmente. Hombre, era totalmente diferente ahora, ¿no? Y muy duro. Tenías que escuchar, lamentablemente, palabras que no eran muy apropiadas, por el hecho de estar jugando al fútbol una mujer. No había categorías, no había la oportunidad, por ejemplo, que tienen las niñas en el Oviedo Moderno, en otros equipos asturianos como el Femi Astur o el Gijón, el Langreo, de poder empezar en categorías inferiores, como en edad pre-benjamín, ¿no? Nuestras pequeñinas. Y la verdad que, bueno, en aquel momento pues es un poco como ahora los equipos regionales, estaban formados por jugadoras de todas las edades y era un poco más, bueno, pues no compartías la parte esa de vestuario, ¿no? Porque éramos todas muy distintas en edad, aunque lógicamente nos llevábamos bien, pero bueno, la que tenía 12 años, pues con aquella que tenía 30, pues ya no tenías mucho que compartir, ¿no? Yo siempre les digo a las niñas ahora, por ejemplo, que son unas privilegiadas en cuanto a tener las instalaciones que tienen, el material, la gente que las está entrenando, son personas tituladas casi todas ahora, y bueno, en aquella época nos juntábamos unas cuantas amigas y bueno, lo complicado lo teníamos, para que nos dejaran un campo ya siquiera para poder jugar y entrenar. En las salas es más difícil que salgan futbolistas porque están más lejos, porque se les conoce menos, porque juegan allí entre ellos, y una de las cosas buenas que hizo para dar a conocer esos jugadores lo hizo la Federación Asturiana, haciendo esas selecciones, primero pues jugando un grupo, haciendo una selección en Oriente, haciendo una selección en Occidente, contando con la colaboración de gente de la zona para poder hacer estas cosas. Con las selecciones territoriales de las nuestras, pues yo voy para arriba martes y jueves, que tenemos los entrenamientos, voy a las 3 para arriba y empiezo a preparar ya, miro la lista que tengo de los jugadores que vienen, porteros, empiezo a preparar los porteros primero, luego los jugadores, y preparar los balones, el agua, luego a los místeres, preparar la ropa, todo para que la tengan con sus botas y todo eso, y luego ya hasta que lleguen ellos y empezar ya el tema. Y ya llevo ya 9 años con la sub-21. Hice 2 campeonatos de Europa, siendo campeones en Dinamarca y en Israel. Yo voy a Madrid, con todo preparado de las listas y todo, a empezar a preparar. Allí hay que preparar, y más son 2 chavales que vienen conmigo, y entonces allí hay sistema de todo, de calzado, playeros, botes, chancles, de todo, hay que llevar todas las prendas deportivas. Y entonces igual marches, por ejemplo, con un viaje, igual vas con 60 bultos, con 60 o 70 bultos. Llevamos, por ejemplo, en el Campeonato de Europa en Israel, el año pasado, llevamos 4.000 kilos de ropa. Los campos eran peores, mejoró mucho con el tema sintético, se puede entrenar mejor y todas esas cosas. En el año 2004 pues teníamos 12 campos de hierba sintética, contando al del Requesón, que ya estaba mal, y al de Mareo, que también ya no... Bueno, hoy, gracias a Dios, gracias al trabajo y gracias al 1% de las quinielas, gracias a la Federación Española de Fútbol, que repartía el dinero a las territoriales de S1, pues bueno, hoy tenemos 68 campos. El último se inauguró el campo del Soutón, que se llama el CIN ahora ese campo. En la Comisión de Fútbol Sala somos 5 miembros, en la cual yo presido, y nuestra labor es la siguiente: nuestra labor es atender las peticiones
que tienen los clubs, tratarles cualquier problema que tengan, poder resolverlo de la mejor manera posible, y yo tengo el poder de llevarlo a la Junta Directiva para ponerlo en manos de la Junta Directiva para su aprobación, todas las determinaciones que nosotros tomemos, y saberlo también el presidente de la federación. También tenemos la labor de confeccionar todos los grupos que hay en las ligas de fútbol sala. Al fútbol sala estuve jugando unos 4 años aproximadamente, entre parones o no parones. Las competiciones de aquellas no eran como ahora, que son regladas por la federación. De aquella era el torneo Mercaplana, el torneo, eran todo torneos, no había una liga a lo que se conoce hoy en día, y entonces pues era un torneo, parabas, otro torneo, parabas, era totalmente distinto como es ahora, que hay una liga regular. La selección Benjamín es 8 veces campeona de España, y cada año estamos notando el aumento de equipos. Tratándose de las categorías senior, ahí hay un pequeño problema, que es el envejecimiento de las plantillas. No obstante, nosotros la comisión, estamos luchando por mantener la categoría juvenil, que es la que puede liberar un poquitín el rejuvenecimiento de esas plantillas, es la que puede un poquitín aliviar. Y yo estoy cansado de decir y hablar con los clubs de que hay que apoyar esta categoría porque es el futuro del fútbol sala, si no, el fútbol sala se iría envejeciendo y se iría acabando. En el Sporting, con 18 años, y era tan solo un chaval, pues recibía consejos diarios del Brujo, ¿no?, que lo tenía diariamente conmigo a mi lado, y bueno, yo creo que eso ha marcado mi carrera, al fin y al cabo. Siempre ha sido mi referencia Luis Enrique, no solo como jugador, sino como persona también, como carácter, como todo lo que imprimía dentro del campo de fútbol. Yo me veía muy identificado con él. Juan L, en este caso en Asturias, también internacionales, ¿no? Me fijaba mucho, siempre me ha gustado mucho Van Nistelrooy, en aquella época de que yo empezaba a ver fútbol, pues el Romario, Ronaldo. En el Molinón, en el Carlos Tartier, pues he jugado bien, he jugado mal, he jugado regular, pero era campos que me gustaba venir a jugar porque el clima y el césped era similar a de San Mamés, había una gran afición que apoyaba a sus equipos. Sí es cierto que los partidos eran más abiertos, había más espacio, había buenos futbolistas también, y quizá pues la igualdad existía también en la liga, ¿no? Con lo cual cualquier equipo menor, en teoría menor, pues era capaz de ganar a los fuertes. Kubala, pues un gran jugador. Yo no he conocido a nadie en la historia del fútbol, un hombre más fuerte muscularmente que Kubala, ni técnicamente. Kubala podía estar en el circo, no había nadie dominar el balón como lo dominaba aquel hombre. Tengo un recuerdo muy especial de Kini. Era de una elegancia extraordinaria. O sea, era un hombre que remataba de cabeza, pero era perfecto, era puro arte. Y aparte, estos rematadores, siempre, claro, se habla de ellos por su mayor virtud, y oscurece la capacidad maniobrera que también tenían en el área a la hora de desenvolverse con los pies. Eso es lo más guapo del fútbol, el gol.